Bueno, vamos a empezar con el video acerca de manual de uso de la instrucción create en el PostgreSQL. Bueno, aquí tengo un ejemplo que es con el cual voy a estar trabajando para desarrollar el script de base de datos en lo que es el sistema. Vamos a ver aquí, se quiere modelar un sistema de citas para un hospital. Los pacientes pueden realizar las citas personalmente, vía web y por teléfono. Una vez hecha la cita, el sistema le asigna una fecha, hora y médico de cabecera. Ya. Para guardar esta información se utiliza un listado con el número de la seguridad social del paciente, sus nombres, apellidos, teléfono, para comunicarle cualquier cambio en el día, hora y número de colegiado de su médico de cabecera. Ya. Una vez que llega a la consulta, el médico tiene un historial, datos personales, fecha de visitas, diagnóstico o visita a otros médicos especialistas, y le indica un diagnóstico con su correspondiente tratamiento. Cuando llega el día, el paciente visita al especialista y este realiza un diagnóstico que se nota en su ficha de diagnóstico, identificando al paciente, al médico general que lo envió a la consulta, el diagnóstico y el tratamiento que se va a aplicar. Bueno, para eso yo he desarrollado un modelo lógico que se encuentra aquí, lo cual son que los pacientes son los que piden las citas. Acá se encuentra el modelo. Mira, los pacientes piden las citas, ¿ya? Estas citas las atienden los médicos, obviamente. Estas citas, como se especificó en el problema, que necesitaba de un lugar donde se estén guardando o almacenando cada cita, para tener un registro de citas. ¿Ya? Los médicos tienen un historial que es donde ven todas las personas que han atendido. Ya los médicos son los que hacen los diagnósticos y de los diagnósticos que hacen los médicos surgen los tratamientos. Para comprenderlo mejor vamos a bajar hacia el modelo conceptual que hemos desarrollado, que es este que está aquí, pero lo vamos a abrir en el programa que viene, que he desarrollado el modelo. Esperamos un momento que cargue. Estas son todas las herramientas que he utilizado para poder desarrollar lo que es la tarea del desarrollo de la instrucción create table en PostgreSQL. Ya, este aquí es el ya normalizado y sin normalizar. Aquí está. Como podemos observar, aquí se encuentra el modelo. Los pacientes, está la relación, piden cita. Un paciente puede pedir muchas citas y muchas citas pueden pertenecer a un paciente. Los pacientes los pacientes son atendidos por los médicos atienden a los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que muchos pacientes pueden ser atendidos por un médico y que un médico puede atender a muchos pacientes. Los médicos son los que realizan los diagnósticos. Los diagnósticos son realizados por los médicos. Un médico puede hacer muchos diagnósticos y muchos diagnósticos pueden ser realizados por un médico. De los diagnósticos se generan tratamientos. De un diagnóstico pueden surgir muchas ideas de tratamientos. Y de los tratamientos, de muchos tratamientos, pueden pertenecer a un diagnóstico. Ya. Ahora sí vamos a analizar esto por cada entidad. Como podemos ver, aquí está la entidad pacientes, que es la que se encuentra acá en el modelo. Esta de aquí. Como decía en el problema, él necesitaba el número de seguridad social, que va a ser por la clave primaria, por la cual se va a identificar cada paciente. Pero como podemos observar, aquí, al crear las tablas con los comandos del PostgreSQL, todas estas entidades no contienen restricciones ni claves primarias o foráneas, por lo cual vamos a ver cuáles son los inconvenientes que se generan al no ubicar restricciones al momento de crear las entidades en la base de datos. Que también tenemos las tablas médicas que tienen su código, sus nombres, apellidos, etc. Aquí está el modelito en entidad de relación, la tabla citas, que tiene los dos datos que podrían venir a ser relación, pero como no están relacionados, se pierde la integridad de datos. La tabla de diagnóstico,
y tratamientos. Ya, ahora vamos a abrir lo que es el PostgreSQL para demostrarles lo que pasa cuando no se especifican las respectivas restricciones en un modelo de entidad de relación. O sea, cuando un modelo de relación no se lo normaliza ni se hacen las respectivas verificaciones, estos son los problemas comunes que se pueden observar. Ya vamos a conectar al gestor de base de datos de Postgre. Vamos a crear una nueva base de datos. Vamos a ponerle sistema de citas. Ya. Propietario, el servidor o el usuario Postgre, que es el que viene instalado por defecto. Esperamos unos momentos que cargue. Ya, damos clic para que se conecte. Está aquí, bueno, aquí. Ahora sí abrimos lo que es el script, creamos el script. Ya, y ahora lo que vamos a hacer es a poner los comandos a ubicar los comandos para crear las diferentes tablas en la base de datos. Ya, aquí están los comandos para crear lo que es la tabla pacientes. Como podemos ver, tenemos los campos: número de seguridad social, nombres, apellidos, email y teléfono. Estos son los comandos para crear lo que es la tabla. Vamos a copiar y a pegarlos en lo que es el query que está aquí está conectado, por ejemplo, al sistema citas. Lo pegamos y ahora sí voy a explicar lo que significa cada parte de código. Vamos a ir separando y separando. Ya, como podemos observar en el modelo que teníamos acá, aquí está. La tabla paciente consta de los siguientes atributos. Para crear lo que es una tabla se utiliza el comando createTable, este de aquí, y especifica el nombre de la tabla cual quiere crear. Ahora, entre paréntesis se especifican lo que son los atributos que vendrían a pertenecer a dicha tabla. Los atributos vendrían a ser número de seguridad social, aquí está, yo le pongo varchar de 20, ya. Nombres, vendría a ser esta parte de aquí, varchar de 50, apellidos, ya se va a echar de 50 y el email va a echar de 75 y teléfono echar de 10. Ahora, para comprobar que todo está correctamente tipeado, vamos a ejecutar lo que es el query. Como podemos ver, nos devuelve que todo está correctamente. Para comprobar que la tabla ya existe, vamos a hacer un select asterisco from paciente para que le vea si la tabla ya está creada. Podemos observar, aquí está, nos devuelve todos los datos todos los atributos que se encuentran almacenados en dicha tabla. Y si por ejemplo haría un select para otra tabla que no existe, me marcaría error from citas, que todavía no le he creado. Damos aquí y aquí está el error, no existe la relación citas. Ya, estos problemas se dan porque no se han creado lo que se podría decir las tablas. Ahora vamos a proceder a crear la siguiente tabla, que es la tabla médicos. Ya, así vamos a proceder a crear. Especificamos el comando create table médicos. Vamos a procurar escribir todo en mayúscula para no complicarnos después. Table médicos tiene un código de médico que vendría a ser code médico, un varchar de 20. Ya, creo que también lleva los mismos campos: nombres, apellidos, número de teléfono. Vamos a ver. Sí, nombres, apellidos,
teléfono, email y especialidad es lo único que los diferencia. Así que vamos a copiar lo que está aquí, copiamos, separamos por coma y pegamos y agregamos el campo que falta. Tendría que ser especialidad, tendría que ser un varchar de 50. Ya ejecutamos el script y ya está creada la tabla médica. Ahora para comprobar hacemos lo mismo, select asterisco from médicos. Ya, y si todavía no nos convencemos de que las tablas existen, podemos ir a revisar el modelo con el asistente, dar clic aquí en el usuario, en el servidor, y actualizar lo que es el servidor. Aquí, las bases de datos, aquí está, refrescar, sistema de citas, catálogos, schemas, público, y aquí están todos los datos, tablas, aquí están médicos, aquí están todos los atributos, columnas, aquí están todo lo que hemos creado. Constraint vendrían a ser las restricciones y como podemos ver no le hemos creado ni una. Para eso es que vamos a explicar lo que ocurre cuando una columna no se le especifican las restricciones necesarias. ¿Cuáles son los problemas más comunes que se dan? Ya, la tabla médico ya estaba creada. ¿Sí? Pasamos a la de acá. Para no alargar mucho el video, voy a cortar y voy a crear las tablas ya en el programa, porque ya hice lo que es la explicación de cómo funcionan los comandos y ya no es necesario estar explicando a cada momento. Esta es la creación de cada tabla, ya que todo es específicamente casi lo mismo. Y está la tabla diagnóstico con sus respectivos campos. Ya venimos al Postgres, pegamos, ejecutamos, ya. Y la última tabla. Ya, ahora sí voy a explicar lo que es los problemas que ocurren generalmente al no especificar las restricciones en una tabla. Ya está. Por ejemplo, voy a realizar una inserción en lo que es la tabla pacientes, y aquí vamos a ver cómo influyen de manera importante las restricciones en las diferentes entidades de una base de datos. Inserinto pacientes. Aquí especificamos los campos en los cuales vamos a insertar. Vamos a ver qué campos nomás tiene pacientes. Aquí está. Por lo general, bueno, tiene este campo de aquí. Vamos a copiar y pegar nomás. Vamos a perder el tiempo. Nombre de seguridad social. Nombres. Apellidos. Email. Y teléfono. Ahora sí, los valores que vamos a insertar dentro de todo aquí. Primero, si yo dejo la tabla así, me daría error. ¿Por qué? Porque no estoy especificando qué valores voy a insertar dentro de estos campos. Ahorita sí, como todos los datos que ingrese son de tipo string, vamos a insertar los datos entre comillas simples. Son 5 tipos, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Luego nombres sobre 1, nombres Brian Ernesto. Lo inserté mal. Ahí sí. Zambrano acá. Email b.zambrano@gmail.com. Un ratito.
ya mi teléfono. Ya, vamos a realizar la inserción de datos. Ejecutamos y nos revuelta que una fila ha sido aceptada en especialmente 75 milisegundos de tiempo. Para ver que es verdad, damos aquí, vamos a ver es cierto, ya está insertado el campo aquí. Ahora, los problemas que se dan principalmente por no especificar la clave primaria, vendría a ser uno de los problemas principales. Aquí está. Como podemos ver, pudimos insertar el dato, cosa que no debería suceder, ya que esta clave se encuentra duplicada. No existe la integridad referencial de los datos para diferenciarlos por cada uno. Un momento. Bueno, ¿qué quiero decir con integridad referencial? Quiero decir que los datos de una entidad, de una base de datos, no se diferencian por nada, por ningún tipo. Y también estoy especificando que por ejemplo, los datos pueden repetirse, cosa que no debería ser posible en una base de datos, ya que los datos deben ser únicos e íntegros. Para eso se utiliza la integridad referencial de datos. Como podemos ver, al no tener restricciones en el campo teléfono que solo emite 10 caracteres, si intento insertar por ejemplo un campo más, me daría error, porque estoy obviando el tipo de tamaño, el tamaño de los datos que yo le he asignado a la base de datos, como podemos ver. Y tampoco no hemos especificado que estos campos puedan ser nulos, así que por ende, si no se los toma en cuenta, esto es lo que va a pasar, que van a ver. Como podemos ver, lo insertó, cosa que no debe. Bueno, el teléfono no es algo muy importante, pero esto de aquí sí, mírenme. Por ejemplo, vamos a borrar el número de seguridad social, ¿ya? Que es un dato muy importante para la base de datos, ¿ya? Normalmente no debería dejar insertar, pero como podemos ver, si lo he insertado. ¿Y esto qué problemas trae? Principalmente porque a quién pertenece esta información. No pertenece a nadie al no tener su código o su número de seguridad social. No tiene valor ese dato. Para eso se utilizan las restricciones de valores nulos y no nulos. Por lo general, de aquí, cuando no se especifica un dato, lo envía automáticamente como nulo. Eso es lo que hace un sistema gestor de base de datos. Pero al momento de crear la tabla se deben especificar si el atributo de una tabla puede contener o no valores nulos, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí está, y aquí ya tenemos lo que es el modelo ya estructurado correctamente. Cerramos aquí esto y ya está. Cada entidad cuenta con su respectiva modelado. Por ejemplo, la tabla pacientes vendría a ser una entidad principal. Esta vendría a ser una entidad derivada de la tabla pacientes. Por eso se utiliza este diseño. Ya, aquí está el número de seguridad social y la restricción, que tienen que ser valores mayores a 0. Y aquí vendría ahí la dirección, el teléfono, los apellidos. Todos estos que están encerrados así vendrían a ser valores que no son necesarios ingresar en la base de datos. Pero los que se encuentran así son valores que necesariamente el usuario debe de ingresar en la base de datos. O sea que está obligado a insertar esos registros sí o sí. Como podemos ver, ya el diseño de la tabla cambia radicalmente. Como podemos ver, aquí está el número de seguridad social, el tipo de dato entero. Aquí ya se especifica que es clave principal para asegurar la integridad referencial de los datos de la tabla pacientes. La restricción es que tiene que ser un campo único y no nulo, o sea que no admita por nada del mundo valores nulos, y que si no se lo ingresa, no permite ingresarlo. Tiene que ser una restricción completa. Y la regla que tiene que cumplir es que todos los datos que el usuario desea ingresar tienen que ser mayor a 0, cosa que si el usuario quiere ingresar un valor menor a 0, no va a poder. Y aquí vamos a ubicar el código y explicarlo
parte por parte. ¿Ya? Ahora sí, vamos a proceder a eliminar estas tablas con sus datos dañados. Eliminar la tabla pacientes, ya, citas. Vamos a proceder a crearla especificando la integridad referencial de cada una. Ya, vamos a proceder a crear lo que es la tabla pacientes utilizando el modelito que tenemos aquí, pacientes. Bueno, vamos a hacer create, todo con mayúscula, create table pacientes, entre paréntesis lo que vamos a especificar. Este comando es necesario, if not exit. Ya que lo que hace esta pequeña línea de código es validarme que si la tabla no existe, me la crea, y si existe, pues ya no la ejecuta. Es algo una condición muy importante que debe de aplicarse al momento de crear tablas en una base de datos. Ya, los campos son número de seguridad social. Son los mismos, solamente que ahorita vamos a utilizar lo que son las respectivas restricciones. Ya, digamos varchar de 20. Vamos a especificar aquí como valor entero. Ya, y vamos a especificarle que ese dato va a ser clave primaria. ¿Qué quiere decir clave primaria? Esto de aquí va a asegurar la integridad referencial de los datos. Quiere decir que por medio de esta clave uno va a poder determinar a qué persona tiene cada dato. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Juan, su código es 1 y Gabriel, su código es 2. Ya. ¿Qué me asegura ¿Qué puedo tener con este 1 y 2? Con este 1 y 2 con este puedo obtener la información total de esa persona sin necesidad de equivocación, sin equivocarse, mejor dicho, ya que ese código es un valor único y que asegura la integridad de los datos. ¿Qué quiero decir con integridad? O sea que son propios. Este código solo va a pertenecer para esta única persona y para nadie más. No se va a repetir nunca, algo así como la cédula de una persona. Ya, especifico primary key, int, y voy a hacer lo que es voy a poner la regla, check. Verifícame cuando el número de seguridad social, ojo, muy importante con cuál, ya, tiene que ser mayor a 0. Ya. Y ahí estaría especificando todas las restricciones que tengo en el modelo de esta tabla, de la tabla. Ya, que sea entero, que sea clave principal, que sea... sí, también falta algo muy importante que les expliqué antes. Como va a ser una clave primaria, no puedo obtener valores nulos, lo que vimos hace un rato. Not null, y tiene que ser un campo único. Ya. Ahora venimos con lo que es con la tabla, la que está aquí, nombres, apellidos, y para no estar demorándonos mucho, vamos a copiar y pegar el código. Ya. Y si hay alguna cosa nueva, se las voy a explicar. Por ejemplo aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Email es un varchar de 75 que puede tener campos nulos, pero que por defecto va a tener como tipo de dato un no, o sea, desconocido. Esto lo vamos a ver ahorita con el ejemplo. Esto aquí tiene que especificarse antes del check. Y va con 2 L, no con una. Ahí sí. No, este paréntesis. No son 2 comas. No, ahí sí.
Ay, Dios santo. Ahí sí. Ya está. Ahora sí. Select asterisco from pacientes. Ya. Vamos a hacer lo que es la inserción de datos. Aquí está lo que es el código. Ahora sí vamos a verificar lo que son las restricciones que le pusimos aquí. Por ejemplo, el código, al especificarlo como clave primaria y como no nulo, vamos a borrarlo aquí. ¿Ya? Y verá que no nos va a dejar ingresar, porque ya tenemos especificado que es una clave primaria y como no emite nulos no nos va a dejar. Aquí está. Insert. Ya. Por ejemplo aquí, si no lo especifico, me va a dar error. Ahí está. Ya que es algo importante, mira, el valor nulo para la columna viola la restricción no null. Como pueden ver, ahí está el S. Ahora, también pusimos que los campos tienen que ser, los datos del número de seguridad social tienen que ser mayores a 0. Vamos a insertar ahí. Ya. El nuevo registro paciente y la restricción check pacientes, como podemos ver. Ya. Insertamos con 1 y si debería dejarnos insertar. Ya. Ahora vamos a hacer lo que hicimos en el anterior ejemplo. Vamos a insertar el mismo tipo de datos para ver si nos permite. Ya existe la llave. Esto es lo que asegura la integridad referencial, o sea, valor de unicidad de los datos. Como vamos a ver, no nos ha insertado nada en lo que es la tabla pacientes. Ya. ¿Y qué pasa si no especifico estos datos? Me tendría que enviar por defecto, como lo hice anteriormente. Ya. Ya. No, está de más. Ahí sí. Ejecutar. Y como podemos ver, los campos por defecto los envía automáticamente. Ahora voy a proceder a ubicar los códigos para crear las diferentes tablas e ir especificando si existen algún tipo de cambio en lo que es las restricciones de las tablas. Un momento, ya regreso. Ya, ahora vamos a crear la tabla médico, que tiene los campos email, apellido de especialidad, teléfono y como clave principal el número de colegiado. Algo no muy distinto de lo que especificamos hace un momento. Aquí están los códigos. Ejecutamos. Ya. Ahora sí vamos a algo muy importante, que es la tabla citas. Como podemos ver, la tabla cita, además de tener su código identificador, tiene otro código que vendría a ser la clave foránea. ¿Y esto para qué sirve? Simplemente esto sirve para podernos referenciar y poder obtener datos de otra tabla en esta misma tabla. Aquí vamos a especificar lo que es en el código. Simplemente estoy haciendo en el código es diciendo que voy a especificar en la tabla citas un campo llamado número de seguridad social y que me lo tome como referencia de la tabla pacientes con el mismo código. Ojo, los tipos de datos tienen que ser similares para que pueda funcionar la referencia. Aquí está. Ya. Y aquí, ¿qué es lo que estoy verificando? Que la actualización siempre sea en cascada y que la eliminación sea cascada. ¿Qué quiero decir que la actualización siempre sea en cascada? Quiero decir que si yo actualizo una cita dentro de esta tabla, en la tabla pacientes también se van a actualizar los datos. Y al decir delete no action quiere decir que si yo borro algún dato de esta tabla, esto no me va a afectar en lo mínimo en lo que es en la tabla pacientes. Ya. La creamos registro citas, tratamientos, historial clínico y ya tendríamos todas las tablas. Ahora sí voy a proceder a crear lo que es un respectivo ejemplo para poder explicar un poco sobre esto de aquí. Ya.
Como podemos ver, tenemos lo que es la tabla pacientes y la tabla médico y la tabla cita. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo no tengo insertado hasta ahorita ningún médico? Y si en registro citas quiero insertar datos, vamos a ver qué pasará. A ver, insert into registro citas. Vamos a ver que da error. Ya, para ver los campos, nos está subiendo a cada rato. Vamos a ver qué campos tiene. Ya. A ver cómo le pusimos. Registro citas, perdón. Ahí sí. Ya. En el campo código de cita. Code médico. Y observaciones. Ya. Ahora vamos a ver los errores que dan, los valores. Como no tengo citas, vamos a ponerle 1. Si no tengo citas ingresadas, no me debería dejar insertar. Que varchar. Código de médico M1. Ya. Y observaciones cita previa. Ya. Aquí debería darnos errores. Por ejemplo, aquí está. ¿Qué quiere decir? Que no encontró lo que es esta clave de aquí dentro de la tabla cita y ni esta dentro de la tabla médico. Quiere decir que no existe. Quiere decir que estas tablas son dependientes, dependen de datos de otras tablas para poder subsistir y poder realizar lo que es el registro e inserción de datos. Ahora vamos a insertar lo que es en la tabla médicos. Voy a darle pausa al video un momentito. Ya. Ahora que la tabla médicos y la tabla citas contiene valores, ahora sí se puede realizar lo que es la respectiva. Aquí está. Este fue el dato que inserté en médicos y esta fue la cita que inserté. Ahora sí podemos realizar lo que es la respectiva inserción de datos. Esta descripción vendría a ser como cita previa apartada, vamos a ponerle. Ya. Le damos aquí y listo. No me dio ningún problema, cosa que no antes sí. Vamos a darle en registro de citas y debería demostrarnos. ¿Ya? Y por medio de este código que está aquí podemos decir los datos de cada uno. Bueno, eso vendría a ser todo lo referente al manejo de datos y aplicación de restricciones en cada tipo de datos de una base de datos. Eso vendría a ser todo. Yo me despido cordialmente. Muchas gracias.